Bueno, va a ser una clase muy breve y va a ser una clase muy atípica, porque me han pedido, en virtud de mis conocimientos de filosofía y de alemán, eh, y porque además yo traduje cartas de Heidegger y dos biografías de sus amigos de Petzet y de Bimmel, que haga una introducción sesuda a Heidegger, erudita y rigurosa. Y yo pienso que la vez que más logré transmitir mi amor a Borges fue cuando dije, bueno, no te dejes asustar por este vocabulario. Acá cuando dice la gente de la costumbre, la gente del secreto en la secta del Fénix, está diciendo la gente que se masturba. Y entonces, con una equivalencia que, por supuesto, tenía sentido y era la que Borges había aludido con mucha gracia, dejándolo en una ambigüedad sublime que permite que cualquiera lea elegantemente ese texto. Yo creo que a Heidegger habría que deshincharlo. Hay que bajarle un poco. Hay un movimiento en general que es el de adentrarse en su misma laberíntica o espiralada, digamos, elección del vocabulario que tanto le criticó Adorno, ¿no? En Der Jargon der Eigentümlichkeit. Digamos, el vocabulario de Heidegger es un obstáculo muy distinto a los otros. Por ejemplo, en general la filosofía alemana, se suele decir que los ingleses, por ejemplo Locke, por ejemplo Hume, que es delicioso, cualquier filósofo inglés, incluso, por ejemplo, George Moore, el filósofo analítico, son fáciles de leer, porque ellos se proponen ser corteses con el lector y se proponen, digamos, que uno pueda leer filosofía como quien lee el diario. Cuando uno pasa de la zona anglo a la zona alemana, confirma que también puede leer la filosofía alemana como se lee un diario alemán, pero esto se debe a que los diarios alemanes son de una terrible jeringosa que vuelve realmente muy difícil que uno pueda decir, bueno, si quieres aprender alemán, escucha la Deutsche Welle, noticias leídas con lentitud, porque el vocabulario periodístico alemán es complicadísimo, salvo, bueno, el diario Bild, que es como el diario The Sun, como el diario Crónica, terriblemente sensacionalista, ¿no? Chorrea la sangre, hay que sostenerlo bien el diario, pues dice sangre en la Casa Blanca, Biden se cortó al afeitarse, siempre hay extraterrestres, todos los días sale una nueva novedad sobre Hitler, el perro de Hitler. Bueno, entonces, en los sucesivos filósofos alemanes encontramos sucesivas dificultades. Por ejemplo, Kant escribe un estilo muy difícil. Él busca ser muy sistemático. Algunas frases son para la historia maravillosamente asertivas, ¿no? Dos cosas hay en mi cabeza, el cielo estrellado afuera y la ley moral adentro. Atrévete a pensar por ti mismo. Hay muchas cosas que son asertivas y la filosofía de Kant, de hecho, es muy clara, pero está muy mal expresada. Entonces no conviene leer a Kant, sino a través de sus comentaristas. Y con Hegel pasa que Hegel pretende mostrar el movimiento dialéctico del espíritu con su propia prosa. Entonces tampoco Hegel es fácil de leer, por más que introduce pocos neologismos. En Hegel está el espíritu, está... No hay realmente semejante vocabulario al de Heidegger. Heidegger directamente, para criticar toda la filosofía anterior, escoge como nuevos términos directamente. Pero podemos también, en cierto sentido, empezar disculpándolo de la misma manera que si uno odiara a Lacan, si uno dice yo soy freudiano y no puede ser lo que hace Lacan con Freud, uno se pone a analizar
¿pero qué es lo que te molesta? Y agarra a los psicóticos y dice que todos somos en potencia psicótica. Uno se tiene que dar cuenta de todo lo que hace Lacan, de alguna manera lo había hecho Freud, se había permitido hacerlo Freud. Incluir de otras ciencias, de otras disciplinas, de filosofía, conceptos. Lo hace. Toma de Nietzsche el eterno retorno de lo reprimido, y lo llama así. Entonces, tiene derecho Lacan a tomar de Heidegger el ser para la muerte. Es decir, digamos, en ese sentido habría que decir que parte del vocabulario estrafalario, oracular, intraducible, y que tanto complica la lectura de Heidegger, en grano, en semilla, en germen, ya estaban en Husserl. Pero Husserl es un santo, es un ángel. Husserl no quiso empiojar así ninguna lectura. Simplemente, como lo que Husserl pretende reformular en la fenomenología, el concepto mismo de la percepción que tenemos del mundo, quiere simplificar incluso a Kant, en un momento dice, bueno, nosotros, es muy lindo, Husserl sí es fácil de entender, dice, nosotros no tenemos que preguntarnos por cómo percibimos una mesa, porque por ahí yo veo un costado de la mesa, un color, una sombra, pero yo lo que percibo es el concepto de mesa en su totalidad. Y ahí tenemos toda una parte que se parece al pasaje ese de Wittgenstein que habla de la ambigüedad de la palabra juego. Y él dice, bueno, pero ¿qué es una mesa? Porque puede haber mesas de madera, puede haber mesas de hierro, puede haber mesas de más de 4 patas. ¿Qué es lo que la define? Y él entonces llega a una definición que ya es como una Kenningard, ¿no? La Kenningard son esas figuras de las viejas sagas escandinavas, donde la guerra es considerada, por ejemplo, no sé, la fiesta de los buitres, el mar es el camino de la ballena. Y Husserl dice, la mesa es no quiero decir bien en alemán, es el suelo de las manos. Porque dice una mesa, puede ser una mesa donde operan a alguien, puede ser una mesa de cocina, pero bueno, en cualquier caso, sobre ella van las manos. Bueno, ya vemos que hay en esta tendencia, por más que es una lucha contra el idealismo que ya había empezado Kant, ahora vamos a explicar lo que es eso. Pero hay un espacio abierto a la metafísica y a la incluso a la irracional, a la poética, digamos. Bueno, Heidegger, que le dedica ser y tiempo a Husserl, por más que durante todo el nazismo, como Husserl era judío, se borró la dedicatoria, y al mismo tiempo es la traición al maestro, o sea, realmente es muy distinta la filosofía de Heidegger y es una ruptura total con Husserl. Parece que hacen una burla esa dedicatoria. Bueno, Husserl lo había ayudado muchísimo y ¿qué es lo que plantea Heidegger? Bueno, lo más famoso, lo más, por supuesto, inaugural y fundante es muy sencillo. Él descubre que en Scoto Erigen, Andus Scotus, estaba la diferenciación entre lo óntico y lo ontológico, entre la esencia y el ser. Habría que traducirlo, digamos, en alemán es muy fácil, es das Sein und das Seiende, ¿no? Heidegger tuvo la primera traducción, la hace José Gauss, que es un discípulo de Ortega, pero Heidegger podríamos decir que es también un discípulo de Ortega, es decir, muchas ideas de Ortega influyen enormemente a Heidegger,
Y después a su vez, mutuamente, están como en la misma línea. Pero Ortega es anterior. Por eso cuando Ortega critica, no sé, el idioma italiano para la ópera, después Heidegger también emula eso y dice, solo se puede pensar filosofía en griego y en alemán. Y y realmente el segundo Heidegger, podríamos llamarlo, porque hay un famoso giro di Kerr, hay como un... Así como en Wittgenstein. Podemos comparar un poco a Heidegger con Wittgenstein en varios sentidos. Ambos están como después del giro lingüístico. Que el giro lingüístico en realidad, con toda la relatividad que ahora tiene, porque el giro lingüístico terminó relativizando el concepto mismo de verdad, ¿no? Terminamos ahora en la posmodernidad diciendo que, bueno, lo que había dicho Nietzsche, que era no existen los hechos, solo las interpretaciones, ya no interpretamos como lo quiso decir Nietzsche. Así como Platón dijo, no, lo humano merece quitarnos el sueño. Porque él decía, lo que nos merece quitar el sueño y tenernos angustiados todo el tiempo es lo suprasensible. Como no creemos ya en el mundo suprasensible, amputamos ahí la frase y decimos, bárbaro, Platón me está diciendo, no te preocupes por nada. No dijo nunca eso. Entonces, Nietzsche decía que hay interpretaciones, pero que están socialmente construidas, por supuesto, derivadas del lenguaje un poco. El tema de la gramática ya lo ve Nietzsche, cuando dice que Dios ha muerto, pero Dios está en la gramática, así como Ptolomeo, así como, digamos, así como decimos, el sol sale por el este. En realidad ya sabemos que la Tierra se mueve y el sol está quietito. Pero no decimos, en este momento la Tierra se mueve de forma tal que pareciera que el sol sale por el este. Decimos el sol sale por el este. Incluso Husserl tiene un pasaje sobre la fenomenología que dice que a fines prácticos el mundo, la Tierra no se mueve, muy lindo. Husserl es bárbaro para entender a Heidegger, porque es literalmente su maestro, su precursor, y en ese sentido es Heidegger su discípulo, o lo más parecido a él. Es decir, cuando nosotros hablamos en filosofía de un discipulazgo, no nos referimos realmente a las conclusiones, porque para eso habría que decir, ¿cómo puede ser que qué sé yo, Sócrates, tan liberal y demócrata, de como discípulo a Platón, que apoya el tirano de Siracusa, y Aristóteles, que dice, soy amigo de Platón, pero más de la verdad, y del nominalismo no rescata nada, le quita todo el misticismo a Platón, dice finalmente que la diferencia entre un perro y la palabra perro es que la palabra perro no ladra, que ya es refutar toda la idea que le gustó tanto a Borges en ese poema poner Gorgias, si como el griego afirma en el Crátilo, el nombre es arquetipo de la cosa, todo el Nilo está la palabra Nilo y en el nombre de la rosa está la rosa. Platón creía que en la palabra perro está la perreidad, es decir, que hay una correspondencia isomórfica entre el logos y el ser, entre el discurso. Pero eso se puede rastrear en muchos pensamientos mágicos primitivos, incluso en las leyendas judías. Tenemos a Moisés cuando Dios le habla para dictarle los 10 mandamientos, la zarza ardiente. Moisés pregunta, ¿quién sos? ¿Quién me habla? Y Dios le contesta, soy el que soy. ¿Y por qué no le dice su nombre? Porque se cree que quien da su nombre se está entregando, el otro lo puede poseer. Contrariamente a cuando estaban peleados Romeo y Julieta, pero se tenían unas ganas bárbaras, entonces Julieta, recontra caliente, le dice, ¿en qué parte de mi cuerpo está mi nombre? Bueno, pero Shakespeare no sabía nada de filosofía, Shakespeare era un empresario, hoy sería un guionista televisivo. La prueba está en que todas las obras de Shakespeare que vimos están completamente
cortadas. Solamente los rusos, con su gran respeto, hicieron las puestas de original completas, de 5 horas. Nosotros podemos disfrutar de la grandeza de Shakespeare siempre cortado. Y no podés, en cambio, cortar a Homero, no podés cortar a Sófocles, no podés cortar a Esquilo, ¿no? Bueno, Esquilar, Esquilo. Vamos ahora sí a abordar un poquito el vocabulario específico de Heidegger. En cuanto a la biografía no hay que decir mucho porque no ha hecho grandes aventuras, no es que trepó simplemente, digamos, estudió filosofía, luego Husserl dimite y le deja a él es rector en Friburgo en 1938 por 8 meses. Es un momento en el cual él se afilia al nacionalsocialismo y pretende ser el filósofo del partido, ¿no? Luego se retira. En Chile se extendió mucho, durante el pinochetismo se difundió mucho a Heidegger estratégicamente. Se instrumentalizó a Heidegger como superador, el último filósofo que los abarca a todos los demás, que es así como se posiciona el propio Heidegger, pero así se había posicionado antes Hegel, digamos, y cada uno hace eso, ¿no? Derrida después lo hace. Derrida está por encima de Heidegger, le nota errores a Heidegger, toma la palabra destrucción, o sea, Abbau, y de ahí viene nuestra famosa deconstrucción. En Chile lo usaron para decir no estudien a Hegel, no estudien a Marx, porque la versión superior es Heidegger. Bueno, ¿qué es el gran cambio? Bueno, frente a todas las ontologías, lo primero que hace Heidegger es decir, nos hemos olvidado por la pregunta por el ser. Nosotros creemos que el ente es una entidad super, o sea, confundimos al ente con el ser. Una cosa abstracta que ustedes van a decir qué carajo es el ente y qué carajo es el ser. Y en inglés lo traducen uno con being con mayúscula y con minúscula. La verdad que habría que traducirlo en realidad como, bueno, no voy a entrar en detalles terminológicos, porque no terminaríamos nunca, porque hay 2 traducciones de Heidegger. Una la hace Gauss, que es un cura, pero la hace muy bien intuitivamente. Es como el primer traductor de Freud, que no era médico, y sin embargo, está muy bien muchas cosas. Después la otra traducción, respectivamente, ¿no? La que hace Echeverry para la edición lacaniana de la traducción de Freud, Amor Rortu, y la que hace para Editorial Trota, este chileno Rivera. El chileno llega a Heidegger estando en un momento de como confinado, que no hay actividad, que no le permite hacer nada porque está Pinochet. Y Gauss también llega a Heidegger porque no puede hacer nada, está también confinado porque está Franco. Así que después todas estas ideas de asociar a Heidegger a Hitler y a Franco y a Pinochet, vamos a ver cuánta validez tienen. Porque desde el punto de vista biográfico tenemos el detalle ese que acabamos de decir, que se afilió todo, y después lo que todos le van a reclamar, todos, Marcuse, va a ir como una peregrinación en Luján, iban a la cabaña de Tottenauberg, porque él era antitecnología y entonces especialmente se va a vivir como un refugio en el medio del bosque, la naturaleza, y ahí ya se vuelve totalmente místico, lee a Hölderlin y lo imita, escribe cosas así poéticas. Hölderlin en ese momento había hecho la gran traducción de Antígona,
¿no? Y la hizo no fielmente. Hegel había dicho, si se perdiera todo excepto Antígona, las leyes de cómo fundar una sociedad estarían ahí ya entendidas. Pero bueno, en el mundo griego, ¿por qué es tan importante que Antígona entierre a su hermano? Aunque lo tiene prohibido. ¿Por qué es importante enterrar a su hermano? Porque si no, los muertos, para los griegos, siguen, digamos, jodiendo, no hacen su camino hacia el barco de Caronte. Entonces, es distinto en la actualidad entender por qué es tan importante enterrar a alguien, porque no creeríamos que si no lo enterramos, su alma va a sufrir. Pero bueno, de ahí viene la famosa que seguimos diciendo siempre. En cualquier entierro decimos que descanse en paz. Porque todavía pensamos que tal vez podría no descansar en paz. Podría estar como un ánima en pena, ¿no? Bueno, esta, digamos, traducción que hace, habla, es muy interesante las diferencias que hay entre la Antígona original y la Antígona de Hölderlin, que ya es idealista. Bueno, entonces, desde el punto de vista biográfico, está el detalle que Hölderlin jamás se retractó de haber sido nazi, digamos, ¿no? Y eso es algo que le duele mucho a Marcuse, a todos sus admiradores. Paul Celan lo visita, el gran poeta después de que se supo de los campos de concentración, Theodor Adorno dijo, la lengua alemana está contaminada, después de varios de poesía, y Paul Celan, que es el nombre de pluma, pero él se llama Ansel, escribe, se iba a llamar, es un el poema que cambió, digamos, la historia de la Segunda Guerra Mundial con el grupo de los 48, que estaba integrado también por Günter un poema que se llama Fuga de Muerte, que se iba a llamar en realidad Plegaria, porque la orquesta le ofrecieron un grupo de Pachicha, la orquesta de un tanguero famoso, le ofreció un asado a Hitler. Y le tocó el tango Plegaria, que le encantó. A Hitler consideraba el jazz decadente, pero el tango le parecía hermoso. Bueno, y se iba a llamar Tango de Muerte porque, bueno, obligaban a punta de pistola a los judíos a tocar música. Bueno, hay varias cosas que decir de eso. Una es que hubo un campo de concentración modelo que armaron los nazis como simulacro por si venían a filmar de la BBC, de National Geographic, miren qué bien que tratamos a los judíos. De hecho, hay un gran compositor judío que compuso en un campo de concentración una ópera, pero bueno, después lo masijaron. Después lo llevaron realmente a las duchas, al gas ciclón B. Pero sobre este tema ha escrito Leonard Cohen la bellísima canción Dance Me to the End of Love. Dance Me to Your Beauty, que es una canción que también, como cualquier cuento de Borges, que uno puede decir, la biblioteca de Babel está basada en esa frase, que esa reducción al absurdo, que es 500 monos tecleando al azar van a llegar en el infinito a escribir sobre Shakespeare, pero aunque uno no lo sepa, lo disfruta. O uno puede decir, la lotería en Babilonia está basado en oponerse a que todos puedan votar, pero aunque uno no lo sepa, lo disfruta. Porque además son cuentos donde él postula la existencia de esta instancia y después retira ese dispositivo y dice, tal vez no, tal vez es como yo digo y tal vez ya es instintiva la masturbación o no, o tal vez existía. Tal vez no existe la lotería en Babilonia con premios y castigos, sino que así es el universo. Bueno,
Este poema famoso sí que es especialmente difícil de traducir. Quiero decir, la belleza de la poesía se pierde. Digamos, empieza diciendo: Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie morgens, wir trinken sie mittags, wir trinken sie nachts. O sea, leche negra del amanecer. Ya leche negra se llama oxímoron, es como una contradicción, pero es muy, se entiende muy bien, ¿no? La idea de muerte, de tánatos, de la leche que es la vida, que es, o incluso el blancor es lo que le da a la leche el carácter como glauco, nibio, inocente, ¿no? Cuando Lady Macbeth dice, fuiste criado con the milk of human kindness, fuiste criado con la leche de la bondad humana, no servís para asesino, no tenés el instinto. Bueno, es intraducible. Celan tiene como repeticiones, pero resemantizadas. Es muy interesante lo que hacen todos sus poemas. En este poema en particular, tiene una cosa genial que es, en un momento dice, el muerte, porque la figura de la muerte en Celan, en alemán es masculina, en castellano, al contrario, Borges dijo, solo me espera esa virgen, la muerte. El castellano permite esa metáfora porque en castellano es femenina. El muerte es un sabio de Alemania, ¿no? Tod ist ein Meister aus Deutschland. Meister es como master, no un maestro. Sein Auge ist blau, trifft dich mit bleibender Kugel, trifft dich genau. Su ojo es azul, te acierta con bala de plomo, te acierta justo. Es la única parte rimada en la economía verbal del poema, con lo cual realmente llega al lector como un balazo esa rima, esa única rima. Bueno, la mejor biografía que se ha escrito de Heidegger se titula Heidegger, ein Meister aus Deutschland. Se llama Heidegger, un sabio de Alemania, que le escribió Rüdiger Safransky, que es ahora ya un veterano, un experto en escribir las mejores biografías de la historia de cada genio alemán, porque escribió la mejor biografía de la historia de Goethe, la mejor biografía... Bueno, es muy bueno Safransky, muy, muy bueno. Muy riguroso, se documenta mucho. Lleva 8 años cada biografía. Bueno, terminamos entonces con que la parte biográfica estricta, Celan sale muy desencantado. Porque le dice, ¿por qué no se arrepintió del nazismo? Y Heidegger va escondiéndose un poco detrás del lenguaje, haciendo juegos de palabras estúpidos, pero nunca se retractó. De hecho, incluso se especulaba con que en el famoso reportaje que le concede a Der Spiegel, que es la revista más prestigiosa semanal alemana del Espejo, él concede ese extenso reportaje, pero pide que se publique póstumamente. Entonces, incluso después de la muerte de Heidegger estaba la expectativa de que él se hubiera arrepentido, que hubiera sido como un gran mensaje. Entonces sí podemos admirarte en tu justa medida, qué sé yo. Pero no, en ningún momento. Entonces, Celan acuña un magnífico juego de palabras que dice que Heidegger está Heideggengisch, o sea, está como escondedizo, porque ese Heide está en inglés también, ¿no? Heide es esconderse. Bueno, Celan termina suicidándose, no por eso, pero bueno, vamos a hablar ahora directamente sí, de Heidegger, porque incluso vamos a llegar a un momento, sobre todo en su polémica, en su debate con Cassirer, en Davos, donde podemos, digamos, comparado con Cassirer, ver que hay una serie de puntos en común entre los idearios del nazismo y Heidegger, porque
Cassirer es un liberal, es un demócrata. Pero también es un ejercicio fácil de hacer colgarle el cartelito de nazi a cualquier filósofo. Lo podemos hacer fácilmente. De hecho, a Nietzsche se lo ha hecho siempre muy fácil porque la hermana de Nietzsche mutiló su obra para que pareciera nazi. Sacó toda la parte que decían, los elogios de los judíos los sacó, la parte que decía, hay más fuerza en Goethe que en Beethoven la sacó. Bueno, y después Michel Onfray, este cínico francés, dice que en Kant hay nazismo. ¿Cómo lo dice? Bueno, porque Eichmann en Jerusalén en su defensa dijo que actuó movido por el imperativo categórico. ¿Qué dice el imperativo categórico? Actúa de tal manera que si tu conducta se pudiera erigir a ley universal, el mundo sería mejor. Como eso es una especie de verdad por definición vacía, ¿no? John Stuart Mill diferenciaba entre lo que es una verdad empírica, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados, y una verdad por definición, que es, por ejemplo, todos los solteros no están casados. Entonces no necesitamos ir a verificar a Australia y al Congo a ver si allí sí hay casados que a la vez estén solteros. Porque es una verdad por definición. Es una tautología, es el tipo de digamos, enunciado, Kant no lo llama sintético, sino, bueno, vamos rápidamente a exponer qué es lo que dice Heidegger. Bueno, primero que nada dice que la filosofía entonces se olvidó del ser y cree que directamente hay una cosa, un objeto y un sujeto. Esta traición de la filosofía surge desde Aristóteles. Y entonces el tiempo se propone demostrar que Aristóteles, Kant y Descartes incurren en ese error garrafal y que hay que pensar en esto. Entonces él habla del ser ahí. ¿Qué es el ser ahí? Que ha sido traducido como, debería ser traducido como el estar, sería más fácil. Pero bueno, muchos autores lo traducen directamente como Dasein. Gauss lo traduce directamente como el ser ahí, porque en realidad la palabra existencia en alemán, o sea, para un alemán, para un verdulero alemán, vos le decís Dasein y sabe lo que es existencia. Te puedo decir, por ejemplo, yo estuve toda mi Dasein, me rompí el orto vendiendo verduras. Y está hablando de una palabra muy, muy normal, muy vulgar. Heidegger usa estas palabras que son tan estrafalarias para nosotros, pero en virtud de toda la sofisticación que le han agregado, pero son palabras de campesinos, son palabras normales, solo que él las mira con lupa y puede ver cómo está, digamos, la marroquinería del morfema. Él ve cómo fue construida esa palabra. Por eso se para con un guión y hace este tipo de operaciones que luego hará Derrida, que dice un texto es un pretexto, hará Gadamer, un prejuicio no es nada más que un juicio previo. Bueno, Lacan es el que lo lleva a su máximo esplendor, ¿no? Pero esto también es como una gran diferenciación que hay con los lingüistas. Ya a partir de la base, por ejemplo, de que hay un idioma superior a otro, va en contra del paradigma actual lingüístico, que es que cualquier cosa puede ser pensada en cualquier idioma. No es la teoría de Sapir-Whorf que el idioma te impregna de características, que es lo que parece creer el INDEC o la corrección política, porque parece que si lo decís trabajadora sexual en lugar de puta, pensás mejor de ellas, ¿no? Y digamos, una idea así de como que no estuviera automatizado el lenguaje. Pero yo también reconozco que antes de este paradigma hacíamos publicidad de mis clases de alemán diciendo aprendí a pensar en el idioma en que pensó Einstein, como diciendo en guaraní no se le hubiera ocurrido la relatividad.
Y en realidad, bueno, todos los idiomas pueden expresarlo todo. Sobre esto hay mucho que decir, pero no quiero perder más tiempo con eso. Simplemente entonces que Heidegger se dedica a palabras desgracia, la pérdida del favor, como a ver él considera que es la etimología. No es la etimología, primero que no es la etimología, pero además, si lo fuera, la etimología no quiere decir el significado verdadero, sino originario. Pero originariamente la palabra cándido viene de que se votaba con una cosa blanca, pero hoy en día no diríamos que un candidato es cándido. Pontífice es el que hace puentes, la palabra estilo era una cosa del barco, o sea, es lo que ya no quiere decir, no lo que quiere decir, ¿no? Bueno, tenemos entonces, digamos, una idea del lenguaje, que es lo que un poquito el último Heidegger va a desarrollar más aún, ¿no? Él se ve haciendo cada vez más extremo, no es que él con su giro, digamos, cambia y se convierte, se arrepiente. Él escribe Ser y Tiempo donde solamente logra exponer el error de Aristóteles. Después en conferencias explica el error de Descartes y el error de Kant. Que básicamente se reducirían a que se pregunten, por ejemplo, Descartes, primero que nada, cree que puede haber un ser fuera del tiempo, que ese ser es él que está pensando, el cogito, y él dice, pienso, lo soy, y luego recién elijo el mundo a partir de ahí, de haber dudado de todo. Y Heidegger dice, no hay nunca un ser fuera de todo el entorno. O sea, él es el que introduce un poco la idea de que la existencia misma es el contexto y no por sí mismo. Porque además, como garante de esa existencia, tiene que elegir a Dios, Descartes, ¿no? Bueno, a ver si se explica más fácilmente. Porque también lo que es fenomenología en Heidegger es un poquito distinto de lo que es fenomenología en Hegel. En Hegel, digamos, el ser va llegando a grados de autoconciencia cada vez mayores, hasta convertirse en discurso. Bueno, pero vamos rápidamente entonces a ver las nuevas palabras. En Husserl está esta idea de que no nos interesa perder el tiempo, vamos a ver los fenómenos directamente tal como se nos presenta delante de nuestras narices. Y lo llama el ser a la mano. Es decir, ha sido traducido como ser a la mano, que es una cosa que suena rebuscadísima. O bueno, siempre hacen varios chistes con eso. Pero en alemán es una palabra sencilla que es vorhanden. ¿Qué quiere decir estar a disposición? En alemán es una palabra muy usual. O sea, sucede como con Freud, que Freud decía que una representación está besetzt, que quiere decir cargada. Y bueno, lo han traducido como investida. Está bien, porque es verdad que es distinto el concepto de cargada en Freud que la palabra cargada en sí. Está cargada de otro sentido. Pero parece que nos estuvieran cargando, porque a la dificultad de un autor se suma una traducción estrafalaria. Bueno, vorhanden quiere decir disponible, a disposición, pero literalmente vorhanden quiere decir como para las manos o ante la mano. Y Heidegger dice, no, es zuhanden, que vendría a ser para la acción de las manos. Digamos, un movimiento revolucionario que realiza Heidegger, que es fácil de explicar, es que él considera que el ser se va como constituyendo en acto, en la práctica. Es decir, no hay que pensar como venía pensando toda la filosofía al ser como
objeto y, digamos, una teoría, sino como nosotros, él dice, un ser ahí, o los distintos Dasein, que es como una comunidad en la que está inserto el ser humano, porque él distingue los animales, los objetos inanimados y el ser humano. Los seres inanimados son weltlos, o sea, sin mundo. Los animales son weltarm, o sea, pobres de mundo. Tienen poco acceso al mundo. Él toma el ejemplo de una abeja, que, bueno, solo va del polen al panal y no sabe de nada más que haya en el universo. Ni le interesa preguntarlo. En cambio, el ser humano es consciente, es el que se puede preguntar quién es. Pero Heidegger se burla de la pregunta, ¿existe el mundo? Dice que es una pregunta que no se hace nadie. Él dice, él habla ahí del, no sé qué traducción elegir, porque son todas malas. Pero bueno, para que se entienda, el útil, dice, o el equipo. Sí, el andamiaje, hablan del Gestell, que el cuadrante. La verdad que son conceptos muy sencillos, muy sencillos. Vamos a pensar que Heidegger es tonto, es un bruto, es un gallego, un indio, un vikingo, y realmente está diciendo 4 o 5 boludeces. Está diciendo el ser ahí. ¿Qué es el ser ahí? Bueno, es como una cosa constituida por varias personas a la vez en el tiempo y en el espacio. Por supuesto, el espacio es más importante que el tiempo para él, como en Kant, como en Hegel, ¿no? Porque la metafísica tiene, él, si no, no podría. Vamos a desarrollar esto. Él dice que directamente el ser humano fue la existencia, la etimología de existencia nos puede ser que es como fuera de sí. Es decir, nosotros estamos lanzados al mundo a actuar. Entonces él dice, bueno, da un ejemplo también burdo, ¿se dan cuenta? No es sutil. El ejemplo que da es con el martillo. Si nosotros no pensamos si el martillo está constituido de madera, quién lo fabricó, nosotros lo usamos. Entonces, en ese uso está, en eso está la práctica. Él tiene distintos nombres, pero básicamente los nombres son el Dasein propio y el impropio. ¿Cuál es el impropio? Bueno, el que no. El que se dedica a la habladuría, dice él, a chusmear. O sea, que habla cháchara, se puede decir como cháchara. Porque es Gespräch, pero no, en realidad es. Claro, en realidad. Pero todo esto son como calificaciones que vemos recurrentemente en otros filósofos y hasta en curas. ¿Cuál es el que obra bien? El hombre que obra bien, el ser ahí que está bien. El que puede reflexionar sobre sí y para actuar decentemente. ¿Por qué? Porque él tiene conciencia de la propia muerte. El ser humano es el único que tiene conciencia de su muerte. El ser para la muerte. Tampoco son ideas originales de Heidegger, ¿no? Esto es algo sí que retomará Lacan, que abreva mucho de Heidegger, y bueno, que retoma también lo de que el lenguaje de la gracia del ser, y Heidegger, y digamos Lacan ya directamente ahí se separa de Freud, porque Freud cree que hay un núcleo del inconsciente que se percibe a sí mismo como inmortal, mientras que Heidegger elogia la conciencia de la finitud y dice que gracias a podemos sentir angustia por cosas puntuales, concretas, ¿no? Bueno, Lacan define la angustia y angst no fue bien traducido. Angst quiere decir miedo nada más. Pero bueno, se tradujo como angustia. En Lacan la definición ya es una cosa de locos porque no dice que es a la muerte. Heidegger dice, tenemos 2 clases de temores. El temor a no llegar a fin de mes, el temor a no lograr una erección, qué sé yo. No dice eso. Pero bueno, no son menos burdos los ejemplos de Heidegger en general. Puede ser que sea incomprensible porque
él quiere aludir a algo que intuye, pero realmente no es sutil. Ya el último Heidegger reemplaza la palabra Dasein por Ereignis, que quiere decir evento o acontecimiento. Y ahí dice que se produce a sí mismo en el bosque. En fin, ha sido objeto de muchas burlas. De Günter Grass tenemos una muy maravillosa burla en Die Hundejahre, los años perros, donde Heidegger es presentado como un mariscal que dice soy presocrático y está muy bien ridiculizado como un ignorante que no sabe nada de toda la filosofía ulterior, pero en realidad Heidegger realmente se ocupa de los presocráticos, el último Heidegger, porque dice, ya desde Platón, cagamos la fruta, ya desde Platón venimos olvidando el ser. Hemos erigido toda una metafísica equivocada. Y entonces tiene también una crítica fabulosa a Nietzsche. Fabulosa. Si uno lee a Nietzsche y dice, bueno, esto es el non plus ultra, no hay nadie más que pueda rugir más fuerte. Después de Nietzsche lo dejó a Platón, se la mandó a guardar. Y Heidegger dice, no, Nietzsche invirtió los términos allí donde Platón decía que tenemos el cuerpo y el alma y lo importante es el alma. Nietzsche dice lo importante es el cuerpo, pero mantuvo toda la misma pelotudez. Y realmente es interesantísimo cómo puede posicionarse subjetivamente por encima de todo Heidegger. Bueno, así como lo ha hecho Hegel, que digamos, la rueda detenible de la historia llega a la cumbre, ¿no? Con el Estado prusiano, que es lo real y lo racional. Entonces, Heidegger dice que lo propio es cuando tenemos esta angustia que es por la muerte que es y hacer nuevo juego de palabras, que es como es, lo inexistente que existe, alguna pelota es así. Es la época que él dice la nada nadea, que en alemán no suena tan mal, pero no deja de ser un vocabulario, una terminología oracular que ningún filósofo hoy en día podría emplear. Pero básicamente lo que dice es un poco retoma bastante a Hegel. El último Heidegger además se reconcilia con toda la filosofía anterior y dice, bueno, en realidad el ser, esto es igual que en Hegel, el ser tiene una relación de identidad con la nada. Entonces, en definitiva, la filosofía hizo bien en olvidar el ser, porque el ser es la nada. Y yo, bueno, me limité a contribuir a hacer unos refinamientos para que se pueda aproximar a una conciencia un poco más completa de todo el... ahí él habla del Abbau, ¿no? De la destrucción, pero bueno, lo traducimos ahora como deconstrucción. En ese sentido, sí, el concepto de deconstrucción, de hacer una... Sí, de pasar revista a algo desde su historicidad y digamos, desde el comienzo, tirar todo abajo para volver a examinarlo, eso que retoma Derrida está en Heidegger. La crítica que le hará Kant básicamente tiene que ver con esto que decíamos, el sujeto y el objeto como entes separados y no en la acción. Hay muchas palabras específicas, la cura, el estado de Shakespeare, pero realmente no es tan complicado. Yo diría de abordar a Heidegger, bueno, el capítulo 2 que habla del man, del uno que aplana o del C, no es distinto a Marx, a que uno está, digamos, inserto en su comunidad y que es también educado
y mantiene la tradición de la colectividad en la que se halla. En el periodo que él habla del Völkisch y todas estas cosas, que son palabras que ahora están prohibidas y están asociadas al nazismo, hay una fuerte crítica a la tecnología. Hoy en día Heidegger se lo considera una especie como de que anticipó o que sentó las bases para la ecología. Bueno, porque rusoniano, culto a la naturaleza primitiva, qué sé yo, no sabemos si lo hizo de genial o de bruto, pero evidentemente, bueno, eso podemos salvarlo del nazismo porque los nazis contaron con la tecnología. De hecho, la televisión acaba de empezar, creo que se explotó al máximo. Pero bueno, hay que ver qué entiende uno por nazismo, ¿no? Porque Adorno y Horkheimer, en Dialéctica del Iluminismo, donde toman el mecanismo hegeliano, ¿no? La dialéctica, consideran que la digamos, poner a la razón técnica instrumental por encima de otros valores tradicionales como las emociones, sin ir más lejos, sino los valores de la religión, ha permitido que se llegue a los campos de concentración porque con mucha inteligencia se pudieron matar a tantas personas, pero es una inteligencia sin corazón. Bueno, no sería ese el nazismo al que se vincularía Heidegger. El nazismo al que se vincularía Heidegger tiene que ver más bien con primero destruir esta idea del individuo, después esta idea de que hay una serie de jerarquías, que hay esencias, pero tiene más que ver con una apertura metafísica a lo también irracional, podríamos decir. Y en ese sentido, primero tenemos que ponernos de acuerdo qué consideramos que fue el nazismo, y después decir qué filósofos se emparentaron al nazismo en su sistema. Está Carlos Frías, que es un chileno, no pudo publicar en Chile ni en España, nadie se lo quería publicar, lo publicó en Francia al final, el libro negro de Heidegger, donde él vincula escritos de Heidegger al nazismo y bueno, quiere como hundirlo. La verdad es que no tiene mucho sentido hacer eso en general, porque incluso fíjense que la izquierda recupera, más allá de Leni Riefenstahl rescatada por los cineastas, el decisionismo de Carl Schmitt, se puede discutir cuán nazi fue Carl Schmitt, pero ha sido recuperado por la izquierda. Entonces, cuando alguien tiene una buena idea y todo, no se lo deja caer. Y no podemos negar que Heidegger tiene su peso y su importancia en la filosofía. De hecho, esto que yo les digo que parece un tarado en su primer planteo, en su tiempo, con estos nuevos nombrecitos que se le ocurre, uno diría quiere oscurecer las aguas para que parezcan profundos. Si uno lee después las conferencias, que son mucho más accesibles, hay una hermosa que es Construir, Bau. En todos los casos es muy lindo ver que él sabe perfectamente todo lo que dijo Nietzsche, todo lo que dijo Kant, todo lo que dijo Hegel, todo lo que dijo Descartes. Después no lo expone con la misma sistematicidad, pero yo creo que vale la pena desde varios aspectos. Incluso para oponerse vale mucho la pena saber qué está diciendo y por qué lo dice. Por lo pronto hay que aclarar que Heidegger no tenía nada antisemita. De hecho, Hannah Arendt fue su amante y también fue
Después su amiga que lo rescató un poco económicamente porque consiguió que quieran editar Ser y Tiempo en inglés en Norteamérica. Ya vamos 55 minutos. Oh. Ricard propone traducir el ser ahí como el ahí del ser. Gadamer es su discípulo más lúcido. Después él se va a focalizar en la hermenéutica. Que también es interesante porque en la hermenéutica, por ejemplo, en literatura refuta el esteticismo. Es la idea de que tiene que haber no puede no haber un preconcepto. Esto es lo que, al último, Heidegger llega a esa idea finalmente, en contra de sí mismo en Ser y Tiempo, como que no se puede partir de cero el prejuicio de leer sin prejuicio. Entonces, Gadamer es muy interesante y no escribe de una manera alambicada, mesiánica. Gadamer es razonable, vive aún y recientemente ha grabado unas clases de filosofía que, bueno, no sé si son para el ego las más accesibles, pero bueno, él también se ocupa, digamos, de Pitágoras y de Heráclito, como muchos otros ahora también, porque se ha recuperado a los sofistas en la posmodernidad al decir que una verdad está entramada con figuras retóricas. Hayden White lo lleva a un extremo y dice que no existe la ciencia y la historia, no existen los hechos, sino un libro de historia está hecho como una novela, y entonces muestra Tocqueville, muestra Heródoto, los grandes historiadores, y que tienen esta estructura idéntica a las novelas con un héroe, ¿no? Entonces, si uno parte de que todo es un relato, un narrativismo, entonces se llega también a esta otra idea equivocada del llegar a considerar que el lenguaje, que una palabra significa por sí misma, o que hay un animismo. Lacan dice somos sujetos del lenguaje, o sea, el concepto de sujeto es complicado. Pero ahí Heidegger tiene una cosa maravillosa, cuando dice, a partir de Descartes, hubo un enroque, lo que antes llamábamos objeto era sujeto y lo que era sujeto es objeto. Porque es verdad, uno decía, por ejemplo, un enunciado, uno decía, por ejemplo, uno predica, no sé, la mesa es blanca, el sujeto es la mesa. Y con el gran, podemos decir giro copernicano, pero fue en realidad una contrarrevolución ptolomeica de Descartes, poner, digamos, de que pase a ser todo antropocéntrico, todo se ve desde la subjetividad. Bueno, también está el tema de la angustia, que es interesante porque hay, de Heidegger fueron como tomando distintos aspectos, distintos sucesores. Entonces, Sartre, como existencialista, toma la angustia. Lo de Lacan es interesante, porque Heidegger dice que nosotros podemos entonces ser correctos, todo a partir de nuestra conciencia de la muerte, y en cambio, desde el punto de vista clínico, Lacan dice que la angustia no tiene un objeto. O sea, uno puede tener miedo a las arañas o a los perros, pero la angustia es lo que se caracteriza por no tener, no sabes a qué le tenés miedo. Y para ilustrarlo, explica que es exactamente como si uno estuviera haciendo el amor con una mantis religiosa que tiene tapada la cabeza con una bolsa. Así que bueno, si les pareció que Heidegger nos acerca a sus conceptos con un poco de metáforas complicadas, lean a Lacan y después Heidegger les va a parecer de una mediterránea claridad. A Heidegger Lacan le pareció un loco. Bueno, ese es considerado también el padre
un poco, sí, de la posmodernidad en cuanto a la importancia que tiene el lenguaje. Más allá del giro lingüístico, el giro lingüístico empezó con todo lo contrario. Los filósofos analíticos, ¿quién empieza esto? Frege. Gottfried Frege se propuso llevar al lenguaje la matemática, empezando por no la geometría, sino la aritmética. Escribe un libro buenísimo, lo lee Bertrand Russell y le dice, sí, me encanta, solo encontré una pequeña inconsistencia. Y el tipo, no lo puedo creer, derrumbó todo mi edificio conceptual, que es conocida como la paradoja de Russell, donde, bueno, tiene que ver con el conjunto de cosas que se contienen o no a sí mismos, ¿no? Se puede resumir como la vieja paradoja del cretense. Todos los cretenses mienten, y el cretense dice yo miento, entonces si es cretense está mintiendo, pero entonces si está mintiendo es la verdad, pero ¿no? Bueno, esa circularidad, hay muchísimas versiones, hay una muy linda en El Quijote cuando tiene que gobernar la ínsula Sancho Panza. Pero bueno, después eso se resuelve muy sencillamente. En todos los casos estamos hablando de algo con una autorreferencia, ¿no? También los chistes que yo puedo hacer con una frase que se muerde la cola, siempre tiene que poder evidenciarse en el lenguaje, ¿no? Yo soy tar, porque lo estoy expresando en el lenguaje, puedo hacer ese chiste, con una vuelta sobre sí mismo. Entonces tenemos el chiste de los diabéticos, perdón. ¿Cómo se llama? La gente que escribe una palabra, unas palabras, las letras al revés. Bueno, vamos a hacer otro. El bipolar. Es espantoso sufrir mi condición de bipolar. Lo amo. Ese es un chiste que también se puede entender, se refuta a sí mismo, está en la misma línea, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelve la paradoja? A partir de Frege escribe Principia Matemática. Aparece después George Moore. La idea con la que salvan todo es que hay niveles, hay tipos, digamos, ¿no? Uno no puede poner en el mismo plano a dos, cuando hay como, digamos, dos peldaños. Entonces yo no puedo decir Chicago es populosa y trisilábica, porque en un caso estoy en un nivel, me refiero a la ciudad,